Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La poeta española Pilar Mata Solano, afincada en París desde hace muchos años, se ha visto confinada durante cerca de 3 meses, lo que no ha frenado sin duda su intensa labor literaria, viéndose incluida en varias antologías después de haber publicado su libro Abrasadoras Horas, en el que la sensualidad y el erotismo se conjugan con elegancia. Y precisamente para hablarnos de su libro más reciente y de cómo una poetisa ha vivido este confinamiento, Pilar Mata ha sido tan amable de venir hasta nosotros. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jorge. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Las gracias las tengo que dar yo a ti por haberme invitado a mí. Un placer. Cuéntame, Pilar, ante todo, ¿cómo ha vivido una poeta, una poetisa como tú, esas largas semanas confinada aquí en París? Pues supongo que como aproximadamente todo el mundo, con la diferencia que quien escribe, el ritmo de escribir, que es diario, no le cambia demasiado la vida. De hecho, yo lo he sentido principalmente en el cuerpo, es decir, por esa posibilidad de no poder salir, de no poder nadar, que es lo que hago yo diaria. Bueno, ahora en verano es cuando nado 1 hora por día, pero por el resto no he sentido especialmente el confinamiento. Me he ido, de hecho, ideal, porque te confieso además exactamente que he cerrado otro poemario que creí que después de haber terminado Abrasadoras Horas, me quedé como hueca por dentro y por fuera. Y me costaba verdaderamente trabajo escribir una poesía. Y de repente buscando, creando, sale otro poemario que cierro, o sea, ideal. Quizás finalmente la calma de París, un París casi desierto, puede estimular, ¿no?, la creación, esa tranquilidad que habitualmente no tenemos aquí en París. Sí, el París desierto, sin nadie en la calle, tenía momentos que era triste, claro, pero quien ha sido noctámbulo, pues es un placer, como en Madrid, un noctámbulo en cualquier ciudad, pero en París esos paseos en verano o en primavera, cuando la temperatura es buena, son inolvidables. Yo personalmente, París me seduce porque siempre descubro algo nuevo. Y entonces hay el desierto París a las 3 de la tarde, por ejemplo, que es triste, que vas a comprar el pan, por ejemplo, y te encontrabas como el coche de policía. Pero nada más, 4 o 5 personas, así, un poco como que no, desconfiando el uno del otro, que esa justamente es la palabra. Muy extraño, ¿no? Permíteme, Pilar, que explique a nuestros oyentes que has nacido en la localidad aragonesa de Binèfar, no lejos de Cataluña, casi en la frontera, donde vas precisamente a realizar tus estudios de arte dramático. Pero es cierto que en un principio querías ser periodista, querías estudiar ciencias de la información. Sí, yo voy a COU, lo estudio en Zaragoza, y me da clases, te lo comento porque me da clases la Bordeta. Gran cantante aragonés. Exactamente, y luego decido ir a estudiar en Barcelona, bien arte dramático y periodismo. Es ahí donde nos encontramos y, en efecto... Ahí estaba yo, sí. Ahí nos conocimos y bueno, pues que evidentemente me decanté porque no había tiempo para hacer periodismo, pero que sí, que de hecho con el tiempo después no lo pensé en el momento, pero sí que en efecto encajaría muy bien, hubiera tenido que ser una buena periodista. Finalmente, el actor y el periodista son intérpretes, ¿no? Uno al servicio de la actualidad y el otro de un texto dramático. No hay tanta distancia entre estos dos oficios.
No, no sé qué decirte. Yo sí creo que que el actor es más creativo. Tiene que buscar dentro y fuera de sí mismo, sacar. El periodista lo considero que debe de estar a distancia, analizando. Es como un ojo objetivo, ver las perspectivas. El actor se mete, se debe meter en el personaje, más o menos, técnicas diferentes, etcétera, etcétera. El periodista tiene que ser, desde mi punto de vista, un observador. Aunque, claro, las clases de Coralina de Colom, de voz, evidentemente Sirve para ambas cosas. es exactamente. De qué modo el hecho, Pilar, de haber pisado las tablas ha influenciado tu futuro de escritora, de poeta? Eh, Hace 20 años, uy, bueno, es decir, sí, porque lo es. Me hiciste una entrevista aquí en este mismo edificio, ¿no? Justamente cuando presenté aquella pequeña obra de teatro que se llamaba Reflexiones, que se llegó a presentar en la feria en Vincennes. Eh, Desde allí hasta aquí, y era ayer, ¿no? Ah, eh, no no sé, no sé cómo decirte. Yo encuentro, es una cuestión de comodidad. El teatro es maravilloso, pero se necesita producción, se necesita eso, esa es la realidad. La obra del escritor, como el poeta, es mucho más íntima, es más consigo mismo, es más tranquila. En una parte es bastante menos expuesta. Yo me siento muy cómoda. La mediatización me gusta, apenas esa es la realidad. Muy a pesar que hubiera tenido que ser actriz, pero creo que debía de ser poeta, y lo que me ha pasado es que me ha costado mucho aceptarlo. Es difícil. Me ha costado aceptar que, en efecto, donde yo me siento cómoda es en la prosa poética y en la poesía. En fin, y recitar, ya sabes que hago, que interpreto mis poesías con música original, eso me parece vanguardista, no es demasiado decir, pero en cuanto que son textos originales y música original, ahí hay algo siempre de nuevo. Siempre se ha dicho que los poetas son muy malos lectores de sí mismo. Ese no es tu caso. Bueno, claro, Tus conocimientos eso es lo que me arregló el Instituto del Teatro de Barcelona, eso es lo que me solucionó a priori, aprender a leerme, o a leer, que no lo hago demasiado bien, no creas. En fin, tengo un timing en fin, porque yo considero que el texto tiene que tener una dramaturgia, una tensión, un juego. A mí me gusta lo breve, donde tienes que decir mucho, muy concentrado, eligiendo muy bien la construcción, la palabra, siendo directo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en fin, dime. Eh, por cierto, ¿qué es lo que te trajo a París? Uy, una locura. Fue estrictamente, es absolutamente como, sí, fue una locura. Tuve la pretensión absoluta de querer entrar, hoy que soy consciente y lo digo así, en la Comédie Française. No está Sí, mal. Pasa que sí, el idioma exactamente. Digo, es una barrera el idioma, ¿no? En ese caso. en efecto, en efecto, y aparte, bueno, evidentemente no podía ser de ninguna manera, pero esa fue uno de mis objetivos y luego, en fin, Bueno, no es tanta locura. Uno de los grandes actores de la Comédie así, Française, José María Flotats, ha evidente. triunfado en Cataluña y en España, ¿no? Sí, sí, Gran actor, por y cierto. gran actor sí, sí, gran. Cuéntanos, ¿qué es lo que has encontrado aquí en Francia? ¿Qué echabas de menos en España? Quizás la importancia que se le da a la cultura aquí. Sin lugar a dudas. Eso es impepinable. Yo creo que el problema de España es justamente la miseria intelectual. Así lo califico. Puede resultar duro, pero es así. Y creo que hay más de un 50%, 60, 70% del problema de España, que es la miseria intelectual, teniendo la que tenemos.
en fin, que no le saben sacar partido desde mi punto de vista y desde luego no la apoyan lo suficiente. Desde mi punto de vista es determinante, es completamente determinante. A pesar de que debe haber honrosos oasis que están lejos de la miseria intelectual. Sí, claro, pero que en general, en fin, vale, tenemos un flamenco magnífico, tenemos a cantadores magníficos, ahí hay un folclore, lo que quieras, pero bueno, en otros niveles tenemos actores maravillosos, desde Flotats a la Núria Esper, te digo porque nosotros partimos de Barcelona más que de Madrid, y en Madrid los hay tantos o mejores, El Brujo, etcétera, etcétera, bueno, muchos desaparecidos, ¿para qué? Es que sería inacabable la lista. Pero luego todo parece que se desvanece y se ha progresado muchísimo desde mi punto de vista, claro. Volviendo a tus libros, con Abecedario vas a obtener un premio, el premio Incontinentes de literatura erótica, un compendio de relatos breves con nombre de mujer. ¿Es literatura femenina o para mujeres? No. En fin, yo partí que, bueno, mi sensibilidad es, yo soy mujer, obviamente, pero creo que hay no una pluma masculina y femenina, aunque la personalidad, el rasgo, el carácter, como la pincelada en un cuadro. Tal vez la elección de las palabras, te hablo por ejemplo, en la poesía, que es estética, hay una estética. A mí me gusta la estética y la forma de expresarme a través de la estética sin perder ese fondo, lo que, digamos, las tripas, bueno, lo profundo. Entonces pues que no sé lo que te decía. No, que no es precisamente un libro para mujeres. No, es un libro que pueden leerlo tanto, evidentemente es universal y además no tiene tiempo. Es cierto, según mi opinión, es decir, es una prosa que sí se localiza tal vez en los años, por ejemplo, 80, 90, erótica, lo que quieras, pero evidentemente es para hombre y mujer. Tal vez la sensibilidad es la manera de expresarse. No puedo ser grosera, me cuesta en una palabra. Quizás el erotismo es muy diferente para un hombre que para una mujer, ¿no? La manera de expresarlo. No sé lo que es, pero yo sí soy púdica. Entonces prefiero utilizar imágenes que me sirven y que creo que embellecen al texto. Pero Anaïs Nin, por ejemplo, en su Delta de Venus, la considero mejor, con toda mi modestia, ella. Obviamente, no sé, bueno, es otra cosa, pero está en ese estilo. Pero te digo, soy púdica, que posiblemente por eso igual encajo menos que lo que el mercado en estos momentos pide o pediría. Hablando de mercados, ¿es cierto que lo escribiste, Abecedario, pensando en una colección que se editaba en España, se llamaba La Sonrisa Vertical? Bueno, pensando, yo un concurso, además. Justamente la presenté a concurso y a Dios gracias no me la dieron. Te lo digo porque es un texto que en la actualidad tengo los derechos de autor, los he recuperado y que corregiría. Simplemente sería pulirlo una vez más, sacarle algunas que otras cosas, pero sí, en efecto, evidentemente lo presenté y ese año ganó con porque Abecedario es una historia es decir, son 27 historias con nombres de mujer. Cada historia cada letra pertenece a una historia de un nombre de mujer. Un nombre de mujer del abecedario. Entonces, Anaïs, ya hablo de Anaïs Nin, Beatriz de Dante, Zelda es la mujer de Fitzgerald, y así construyo ya la idea. Pero ese año lo gana con un principio, Prozac. Pero que entra con el abecedario también. ¿No es Pilar la P? No es Pilar la P. Tu reciente libro, Abrasadoras Horas, es poesía pura y en cierto modo es un homenaje a Baudelaire, ¿no? El primer poema. ¿Qué ha significado esas flores del mal para ti, para una española como tú?
Lo que supongo que ha representado Baudelaire en la poesía Universal. en la alta poesía a altos niveles es determinante. eh, Tendría que pensar la respuesta, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, Poe en El Cuervo. Entonces, por ejemplo, en El Cuervo de Poe, ese juego, esa tensión, esa dramaturgia, ese texto tan delicioso, no tiene nada que ver, obviamente. Y nosotros lo escuchamos en castellano, muy a pesar que yo lo he escuchado varias veces, muchas veces en inglés, no es exactamente lo mismo, pero en el caso de Baudelaire o Rimbaud, Sí, posiblemente es un sueño. no es lo mismo Nevermore que nunca más, ¿no? Exactement. Ne pas mourir. La poesía, Pilar, es un instrumento más sugerente que la prosa para abordar temas eróticos, por ejemplo. La prosa es más ruda, la poesía puede sugerir. Oh, claro, bien, sí, por supuesto, la poesía creo debe sugerir, debe crear misterio, debe de crear interés. El lector tiene que ver un espejo, incluso consigo mismo. La prosa, hay prosa de altísima calidad, pero sin duda alguna hablaríamos, la poesía es el perfume. Hablando de erotismo, los recientes casos de acoso sexual han cambiado de alguna manera las relaciones entre hombre y mujer. ¿Se han vuelto más complicadas, quizás, o más aburridas? No me considero una socióloga para darte una respuesta. No soy la persona adecuada para contestarte esa pregunta. Yo sé que ha salido una generación que es más radical, que se ha dado cuenta que tiene que decir basta y ahí está. Y que ahora es el momento y que hace 20 años no lo era y hace muchos. También estaba yo allí como tantas, como tú mismo. Yo no sé si llegaste a conocer, por ejemplo, la Sal en Barcelona. Sí, por supuesto, claro. Pues entonces ese bar de mujeres, etcétera, etcétera, tengo aquí un texto que publico en el Café Latino sobre la Sal de Barcelona en 1977. Entonces yo mamamos una generación en concreto, ese lugar, una ideología, una manera de pensar, una necesidad de libertad, muchas cosas, y tuvimos una suerte y hemos tenido una gran suerte. Está claro que la base del amor es el consentimiento mutuo, pero ¿quién está completamente seguro de todo? La ambigüedad también es uno de los excitantes en el amor, ¿no? El saber, no saber, dejar, no dejar. Hay, hay que medir el punto y la coma, y el punto y coma y los dos puntos. Dónde entra el juego y dónde se acaba. Pero a niveles literarios, propiamente poéticos o literatura, en fin, allí no podemos ser chatos moralmente. O ahí lo damos todo o, discúlpame, nos quedamos eso en chatos, en pequeños, incluso podríamos eso un poco míseros. Entonces, y hay que poner muy bien los puntos sobre las íes, etcétera, etcétera. Me estaba preguntando qué diría Laclos, el autor de las relaciones Ah, peligrosas, sí. si viese lo que está pasando en el siglo XXI. Pues no lo sé, Estaría triste, seguramente, no ¿no? lo sé lo que diría. Yo creo que se tomaría una buena copa. O, O dos, o varias. o varias. En fin, no me gustaría que te marchases y que nos propusieses uno de esos poemas de abrasadoras horas que veo que tienes preparado allí. Bueno, sí. Me habías hablado de Duende. De duende, sí, te había hablado de duende. ¿Podrías quizás leérnoslo? Tú que eres, aparte de gran poeta, actriz, una gran Sí, actriz. bueno, sí, intérprete un algo. Yo creo que el texto, observarás, yo creo que los textos, los textos se sostienen a través de la voz. O sea, Por supuesto. un buen texto se descubre en cuanto, ciertamente, que el intérprete es importante, pero ahí el texto queda desnudo. Y la poesía por eso, ese espacio que es poesía en la oreja, que la poesía es exactamente, es para recitarla como su origen tenía. Cuéntanos. Sí,
que duende de abrasadoras horas. Duende de abrasadoras horas. Pilar Mata. Gracias. Solano. Que en Pilar Mata Por hay supuesto, muchas. Pilar Mata, Solano. Solano soy yo. Duende. Te necesito allí, en la oscuridad, sin ser sutil martirio, atravesado en el existir tenaz y obstinado. Ahora que renunciado te tengo, ilusión a medida de mis sueños, fraguados al rojo vivo sobre el yunque del deseo y el duende del martillo. ¿No es mejor disfrutar el dulce sabor de la ausencia que arde secreto en audaz torbellino? ¿No es mejor robar al recuerdo el gusto sublime del vino? Ahora que renunciado te tengo, fuimos frenesí, pura ficción, un espejismo en el tiempo que volaron enlazados y retornan atrapados. Permíteme bordar el contorno de tu perfil con la daga, adivinar el filo en el seno, el áspid sobre el pecho cortado. Tú, que al beber de mi copa, lees mi pensamiento. Muchísimas gracias. Mata A ti. Solano. Gracias a ti. Pues ya lo saben, Abrasadoras horas, libro tórrido de Pilar Mata Solano, ha sido editado en España por la editorial Cuadernos del Laberinto. Muchas gracias de nuevo, Pilar, mucho éxito con tus nuevos libros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau, quien se ha ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y en España seguramente, gracias a una cadena de televisión internacional que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.